Bien. Aquí estamos en esta nota, me dice que nosotros podemos fusionar, ¿no ve? Y esto es importante que sepan distinguir. No estamos hablando fusionar entre columnas, fusionar entre filas, que tengan iguales salidas o salidas diferentes, ¿no ve? Entonces, y ahí te está diciendo, si la fusión se hace entre filas que tienen el mismo estado de salida, todo salida 0 o todo salida 1, el mismo estado de salida, el sistema secuencial resultante corresponde al modelo de autómata de Moore. Si la fusión se hace entre filas a las que corresponde distinto estado de salida, el sistema secuencial resultante corresponderá al modelo de autómata de Milley. Ajá. Ahora, obviamente, siempre hay excepción a la regla, ¿no? Va a haber algunos casitos que no se cumplen plenamente, pero la mayoría de las aplicaciones cuyas filas tienen la misma salida, ya sea 0 o ya sea 1, me van a corresponder en la fusión a un autómata de Moore, y si son diferentes a un autómata de Milley. Ok, pues lo he puesto como nota, para que lo verifiquemos más después cuando nos tropecemos con ese caso. Y si en estos casos a los estados inestables, porque ahí va a aparecerme esta condición, a los estados inestables se les puede asignar indistintamente la salida del estado estable del cual se parte o del estado estable al cual se llega. No, porque la transición es a través de uno o más estados inestables, ¿no ve? Entonces, ¿qué le voy a poner al estado inestable? Al estado inestable le pones la salida del estado estable del que partes o del estado estable al que llegas. Y por nosotros decimos fiboliano, el que más convenga en el proceso de la síntesis. Ok, lo vamos a mirar también ese hecho. Bien, una vez hecho, con nuestro diagrama de reducción, con eso vamos a tener nuestra tabla de fases reducida. Entonces, seguramente, por ejemplo, por decir algo, mi tabla de estados o mi tabla de fases va a tener, por ejemplo, 6 estados internos, entonces reducidos voy a llegar a 4. O puedo llegar a menos de 4, pero 4 estoy poniendo, ¿no ve? Entonces me dice, voy a fusionar estados internos. Posiblemente 2 o más de 2 estados internos en uno solo. Entonces, con eso voy a tener la tabla de fases reducida. Pero con esa tabla de fases reducida todavía debo verificar si el sistema secuencial continúa cumpliendo con mi enunciado. ¿Qué tal me he entusiasmado en reducirlo? Y una vez que lo redujo, no cumple más con el enunciado. Ah, no, ya estás empezando a sintetizar cualquier sistema. Entonces yo tengo que verificar. Y para verificar eso, nosotros hacemos nuestro diagrama de flujo. Cuando mi diagrama de flujo todavía me indica que cumple con el enunciado, en ese diagrama de flujo o en la tabla de fases reducida, codifico los estados internos. Ajá. Y eso te está diciendo en estas filminas que nos están apareciendo, ¿no ven? Dice, en la tabla de fases reducida, en cada fila, generalmente se va a tener ahora más de un estado interno estable o para diferentes estados de excitación. La complejidad del circuito depende del número de estados internos resultantes de la reducción. Para eso hemos reducido, para disminuir la complejidad. Con la tabla de fases reducidas se realiza el diagrama de flujo del autómata. Ahora, ¿cómo se realiza el diagrama de flujo? Asignando un punto del plano a un estado interno. Ajá. Y uniendo los diferentes puntos con la secuencia de excitación.
Y esa secuencia de excitación debe manifestar o cumplir con el enunciado del problema. Es lo que me dicen. Ok, pues lo tengo que mostrar. Ahora, nosotros no vamos a asignar un punto, le vamos a asignar un círculo. Y dentro de ese círculo le voy a poner el nombre del estado interno. Ya para tener ese estado interno tengo que tener una excitación externa. El estado interno anterior me va a dar en su intersección el estado interno siguiente y la salida. Eso es lo que va a haber. Y eso tiene que ser reducido. Tengo que haber reducido de la tabla de fases. Ok. Ahora, con el diagrama de flujo voy a permitir verificar que aún todavía cumple con la tarea lógica. Ya sea en la tabla de fases o en el diagrama de flujo, voy a realizar la codificación de los estados internos. ¿Qué es la codificación? Es asignar una combinación binaria a cada estado interno. Una combinación binaria. Y ahí la primera pregunta que surge es, ¿cuántos bits voy a asignar en mi combinación binaria? La respuesta es, dependiendo la cantidad de estados internos. Si el número de estados internos es menor o igual que 2 a la n, ese n representa el número de bits de tu codificación. ¿No ve? Si son 4 estados internos, menor o igual que 2 a la n, 2 a la 2 me da 4. ¿No ve? Menor o igual. Entonces me dice, voy a codificar con 2 bits cada estado interno. Me generan 4 posibles combinaciones. Ahora, las combinaciones que voy a asignar, en principio, van a estar en el código Gray, que cambie un bit por vez. Como era cíclico, simétrico y especular, ¿no era así? ¿No te haces recuerdo a una pregunta del examen? Había, ¿no? Así lo voy a hacer al principio. Después puedo asignar cualquier código a cada estado interno. Luego te voy a decir por qué primero estoy tomando el Gray. Los siguientes pasos me van a justificar eso. Ok. La codificación de los estados internos es uno de los problemas más importantes de la síntesis de los sistemas secuenciales, porque de ella también depende la complejidad del sistema y del número de estados internos. O sea, la complejidad del sistema fundamentalmente es del número de estados internos. Pero cuando ya lo tengo reducido, entonces ahora depende de las combinaciones que voy a generar con un código asignado. Ahora, por si acaso, el 99% de todos los libros te va a decir, yo tengo el método que te garantiza la mejor asignación. Lo primero que tienes que hacer es no creerle, porque no hay. Porque cuando existe ese método va a haber un teorema que respalde al método. Y no hay hasta ahora. Es prueba y error. Así se va haciendo. Porque una vez que te diga tengo el método, te va a poner un número, y como nosotros cuando damos lectura a un libro, jamás vemos la notita de pie de página, pocos son los que hacen eso. Tú miras ahí, te va a decir en su pie de página, en realidad no tengo el método. Más arriba dice yo tengo el método, pero no. Y te lo va a decir por qué no lo tiene el método. No hay todavía el teorema. Entonces esto es todavía, aquí hay mucho que trabajar, ¿sí? Ahí tienes para trabajar todavía. Nosotros decimos, no existe aún un método de asignación que permita garantizar el circuito más reducido y que pueda evitar las transiciones críticas entre estados, en especial cuando el autómata es asíncrono. No te olvides de estas transiciones críticas. Te vas recordando de qué era.
Te lo voy a decir. Son transiciones críticas cuando un sistema secuencial recorre permanentemente entre estados inestables para la misma excitación externa. Ya sabes. Ok. Entonces me está diciendo que para la síntesis se toma la decisión de realizar como autómata a través de memorias elementales, que podrían ser los flip-flops, o de reacción directa. Autómatas de reacción directa o mediante memorias elementales. Nosotros dijimos que ambas cosas vamos a hacer, ¿no ve? Todavía yo no tengo esto. Voy a diseñar primero esto. Luego voy a aplicar el mismo método para cualquier otro sistema. Ok. Ya veremos. Una vez que yo tenga la codificación de los estados internos, voy a poder hacer mi diagrama de Carnot. O en vez de diagrama de Carnot voy a poderle aplicar mi método de King-McCluskey, o mi método de variables biformes, o mi método MSI, o mi método, todos los métodos que tú quieras, a fin de establecer que las ecuaciones lógicas que me permitan gobernar los estados internos. Ok, nosotros por la facilidad le vamos a hacer todos a través del Carnot. ¿No ve? Puede ser por cualquier método, el que más te convenga, dependiendo el número de variables, obviamente. Ok, una vez que ya tenga las ecuaciones, con eso armo el circuito. Y luego con el circuito verifico si cumple con mi autómata. Entonces, todo el método de síntesis está establecido según esta condición, ¿no ve? Según esta condición. O sea, según este diagrama de flujo. Aquí está todo lo que hemos ido viendo. Especificaciones del sistema secuencial. O sea, partimos de la tarea lógica. Ahora, de repente este enunciado no está claro, necesitamos interpretar. Nosotros hemos dicho 3 métodos. Pueden haber más o pueden ser solo 2 o pueden ser solo 1. O incluso ya en el enunciado está tan clarito que directamente pasas a construir tu tabla de fases. ¿No ve? Este diagrama de flujo está representando todos los pasos que hemos dado desde la A hasta la G en el método de la síntesis. También te hemos dicho, de repente el enunciado puede venir de alguna de estas formas de interpretar un enunciado. Hemos mencionado el caso del mouse. Entonces, directamente de cualquiera de esos métodos interpretativos, tú puedes construir la tabla de fases o la tabla de estados. Esto es lo primero que tienes que lograr. Una vez que has entendido tu enunciado, tu tabla de fases o tabla de estados. Cuando ya tienes tu tabla de fases o tu tabla de estados, incluso puedes dejar de hacer todo esto. Y tú esta tabla de fases o tabla de estados lo cargas a través de un CAD y te lo vas a resolver, te va a encontrar este circuito. Pero no hay manera que el CAD te haga esta tabla de fases o tabla de estado. Es la parte más creativa que existe en los sistemas combinacionales. Claro, eso no puede ser una memoria dinámica y no una memoria estática, como es el ordenador, ¿no ve? ¿Sí? O si no, los autómatas ya nos hubiesen estado dominando. No, todavía no. Todavía necesitan de vos. Ok. Bien, y aquí está la reducción de la tabla de fases. Tabla de fases reducida, diagrama de flujo, tabla de fases reducida y codificada. En esta tabla o en el diagrama de flujo hacemos la codificación. De la codificación aplicamos el diagrama de Carnot o el método de King-McCluskey o el de variables biformes o cualquiera de los métodos que hemos aprendido para los elementos combinacionales y obtengo el circuito. Armo el circuito de una determinada manera utilizando operadores lógicos, obviamente, y voy a tener mi sistema secuencial. Ok. Entonces,
ya tenemos nuestro sistema secuencial. Acá nosotros tenemos nuestro método de cómo vamos a realizar el diseño. Entonces, lo que yo sí quiero es que tú leas y releas una y varias veces este método. ¿Hasta entender? No lo estás haciendo. Porque precisamente eso me ha mostrado el examen pasado. No, nada, nadie quiere que su mente trabaja. Quieren sacrificarse escribiendo 64 combinaciones de ceros y unos. Hoy, no. Para eso nos han enseñado en matemáticas. Siempre nos han dicho hay que reducir las cosas. ¿No ve? Y nos han enseñado varios métodos de reducción. Si yo te hubiese sido nomás, no hubiese sido cruel, escriba las 60, yo porque escribas más rápido les voy a dar 1 minuto, el que escribe rápido y tiene las 64 ya tiene, no, ni me interesa a mí las 64 combinaciones. Yo sé que estás obligado a hacerlo, pero eso va a ser tu práctica. Pero cuando te tomo examen no voy a perder mi tiempo haciéndote escribir 64 combinaciones. Yo quiero que me busques la forma de transformar, ¿no ve? A cómo voy a representar en 2 displays de 7 segmentos números decimales que están desarrollados con 6 bits y lo tengo que transformar a 2 displays y no es precisamente el hexadecimal porque nadie maneja hexadecimal o alguien tiene su reloj hexadecimal aquí, su reloj es digital, ¿no ve? Funciona con el hexadecimal. Si alguien lo tiene, le vamos a, no sé, pues, ¿cómo le premiaría yo? El máximo premio, pues le aprobamos esta materia. No hay, no veo hay. ¿Dónde lo ha visto? ¿No? Ok. Entonces, la aplicación del método de diseño de sistemas secuenciales probaremos mediante el desarrollo de ejemplos adecuados. Entonces, esto es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir aplicando nuestros métodos adecuados. Con el ejemplo demostraremos que el sistema obtenido es secuencial y de reacción directa. ¿No ve? Claro, porque no tengo todavía ningún elemento secuencial diseñado. Es decir, no tengo el operador secuencial. Por lo tanto, mi primera aplicación va a ser, tengo que obtener mis operadores básicos. Y mis operadores básicos se llaman así, memorias elementales. Y como esto es muy complicado, memoria elemental, más fácil es decir flip-flop, ¿no ve? En el fondo, ¿qué es? Multivibrador biestable. Esto es lo que yo voy a pretender diseñar, mi multivibrador biestable. Ajá. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer a través de un pequeño ejemplo. El ejemplo va a tener este enunciado aquí. En forma clara, en el ejemplo, le dice que es secuencial. Claro. En el propio enunciado ya te dice se desea diseñar un sistema secuencial, ya te dice, ¿no? Si no hubiese escrito esta palabra sistema secuencial, igual te hubieras dado cuenta de que era secuencial por la forma como trabajan las variables. Ahora, además te estoy ya para ayudar, digo, es asíncrono, no va a haber todavía problemas de reloj. Ok, entonces es un sistema secuencial asíncrono. Tal que tenga 2 variables, dice, de entrada x1 y x2, y una salida, que ha de actuar con las especificaciones siguientes. Yo tengo un sistema secuencial aquí, que tiene 2 entradas de información, una salida, que ha de actuar de la siguiente manera. Inciso A. Cuando la variable x1 se toma el valor 1 lógico, la salida f del sistema pasará al estado 1 lógico, independientemente del estado en que se encuentre. O sea, ¿quién? X1.
y continuará en el estado 1 lógico, aunque la variable x1 vuelva al estado 0 lógico. Con mutaciones sucesivas de la variable x1 no cambiará el estado de la salida. ¿Cuál? El estado 1, que tiene la salida. Entonces, fíjate que en este inciso te dice, habla solo de la variable x1. No dice en qué está x2. ¿No ve? No te dice. Solo habla del x1. Dice, si no hubiera el x2, perfecto. Está bien, tiene que hablar de la variable. Pero aquí es un sistema que tiene dos entradas de información, x1 y x2. Seguramente tiene que funcionar para algo, en algo que voy a poner al x2. Es como decir, independientemente de esto, cuando el x1 haga esta conmutación, tome el valor 1, dice, la salida f del sistema va a pasar al estado 1. Primer hecho. No tomo en cuenta el x2. Segundo hecho, dice, cuando el x1 vuelve a 0, lo lógico es en el sistema combinacional que la salida tiene que volver al estado 0. Aquí dice que se mantiene en el estado 1. Sucesivas conmutaciones de x1. La salida tiene que seguir en 1. Es medio raro. Es secuencial, por eso. ¿No ve? Estás recordando qué excitación recibió. Ok. Aquí vamos a parar un minutito y vuelvo a invitar. Nos han anunciado de que pronto se va a cortar. ¿De acuerdo? Hola.